Nuestra historia está llena de personajes increíbles, reyes, emperadores, inventores, civilizaciones legendarias. Sin embargo, ocurre algo, y es que muchas de las cosas que nosotros pensamos saber de ellos son erróneas. Algunas nacieron por errores, otras por propaganda, y otras se repitieron tantas veces que simplemente acabaron tomándose como verdad. Así que hoy vamos a conocer algunas de estas mentiras históricas tan famosas y quizás evitamos que en el futuro caigas en una de ellas. Y vamos a empezar con Napoleón el Bajito. Quizás cuando escuchas el nombre Napoleón te imaginas a un hombre muy pequeño. De hecho, existe incluso el término psicológico llamado complejo de Napoleón, que no es más que la idea de que las personas con estatura baja intentan compensar su complejo con actitudes más agresivas. Pero aquí hay un error, y es que Napoleón no era especialmente bajo, medía alrededor de 1,70 m, una estatura totalmente normal para un hombre del siglo XIX. Entonces, ¿de dónde viene este mito? Pues principalmente de la propaganda británica. Sus enemigos empezaron a representarlo como una figura diminuta, ridícula, todo esto para desacreditarlo. Además que también hubo una confusión entre unidades de medidas inglesas y francesas. Pero con el tiempo esto se fue repitiendo tanto que terminó convirtiéndose en una de las mentiras históricas más grandes. Y ahora vamos con los vikingos. Si te pido que pienses en un vikingo, probablemente te venga a la mente la imagen de un hombre con un sombrero de cuernos. Es normal, se han representado así en multitud de películas, series, historietas. Pero los arqueólogos tienen una mala noticia al respecto. Y es que no existe evidencia de que los vikingos utilizaran estos cascos con cuernos. De hecho, sería bastante poco práctico. Los cuernos añadirían mucho peso y reducirían la movilidad. Entonces, ¿de dónde salió esta imagen? Y nuevamente encontramos la respuesta en el siglo XIX. Y es que en esta época algunas representaciones artísticas y producciones teatrales empezaron a presentar a los vikingos con estos cascos adornados, solo para hacerlos más impresionantes visualmente. Y la imagen gustó tanto que terminó formando parte de la cultura popular. Y desde entonces millones de personas siguen imaginando a los vikingos de una forma que jamás existieron. Seguimos. Thomas Edison no inventó la bombilla. Y es que cuando Edison empezó a trabajar en la bombilla ya existían diseños anteriores hechos por otros inventores. El verdadero mérito de Edison fue diferente. Logró crear una versión mucho más práctica, duradera y viable para el uso masivo. En otras palabras, no fue él quien tuvo la idea, pero fue quien logró hacerla funcionar a gran escala. Y aunque esto siga siendo un gran logro, decir que Edison inventó la bombilla sería simplificarlo demasiado, cuando fue un proceso donde intervinieron otros científicos. Y para la siguiente te digo que la Edad Media no era tan oscura como se pinta. Muchas personas imaginan la Edad Media como 1000 años de atraso e ignorancia. Una época en la que prácticamente no ocurrió nada importante. Pero esto no fue cierto. Durante este tiempo se crearon universidades que aún a día de hoy se siguen utilizando. Se desarrollaron importantes innovaciones agrícolas, avances en ingeniería y se construyeron algunas de las catedrales más impresionantes de la historia. Por supuesto, no fue una época perfecta, pero tampoco fue un mundo oscuro y estancado como solemos imaginar. Gran parte de esta visión negativa, de hecho, apareció siglos después, cuando pensadores de esa época intentaban hacerla ver como mucho más avanzada y mucho mejor en todos los sentidos sobre lo que ya había existido. Y para ello pues exageraron defectos del pasado. Y para acabar con esta lista traigo a un personaje del que ya habíamos hablado, Cleopatra. ¿Y qué pasa con Cleopatra? Pues que no era egipcia. Y este dato suele sorprender bastante, porque ¿cómo que Cleopatra no era egipcia? Sí era reina de Egipto, pero no era egipcia. De hecho, pertenecía a la dinastía Ptolemaica, una familia de origen macedonio griego que dominó Egipto luego de la muerte de Alejandro Magno. De hecho, la lengua materna de Cleopatra muy probablemente era el griego, y gran parte de su cultura también. Pero hay otra cosa interesante, curiosa, y esto es bueno ponerlo en perspectiva. Es que cuando imaginamos a Cleopatra nos la imaginamos ahí pirámides, emperadores, tiempos muy atrasados. Pero si hacemos la perspectiva real, Cleopatra vivió más cerca de nuestro tiempo que de la construcción de las pirámides. Y este simple dato muestra lo fácil que es equivocarse cuando intentamos imaginar la historia. Y bueno,
Hemos visto que la historia no cambia, pero nuestra forma de recordarla sí. A veces una mentira se repite tantas veces que termina pareciendo verdad. Otras veces una simplificación termina ocultando una verdad mucho más interesante. Y precisamente por esto resulta tan interesante y necesario cuestionar lo que nosotros creemos. Muchas veces la verdad es mucho más sorprendente que el mito. Así que ya sea de fuentes oficiales, de un escritor paralelo que construyó una historia diferente a lo que se estaba diciendo, de un sueño que tuviste o una corazonada, siempre cuestiona lo que crees saber. Así que amigos y amigas, si algún dato de estos les pareció curioso, no lo sabían o dijeron, ¡ay qué chulo!, les agradecería que dejaran un like, es totalmente gratis y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.